poetas argentinos, unos grandes intelectuales con una biografía muy particular, ahora Alejandro se los va a presentar, de una persona de una enorme calidez y diríamos afable. Yo me conecté con él simplemente por correo y recibí las respuestas más afectuosas, sinceras, un hombre que reconocido en todas partes del mundo, en nuestra lengua, está considerado uno de los grandes poetas más importantes del mundo. Para nosotros es un honor tenerlo acá, un honor inconmensurable porque, vuelvo a decir, es uno de los grandes intelectuales que en este momento, a partir de la poesía, nos hace pensar, vibrar y demás. Hubo muchísimas gracias. Bueno, lo dejo con Alejandro Jiménez Luna. Alejandro es profesor en letras, poeta también. Ha tenido la mala suerte de ser mi alumno. Una maravilla. Y creo que este diálogo que van a mantener es enormemente enriquecedor. Lo pensamos específicamente para que también Alejandro, porque entre poetas se entienden, ¿no? Así que me parece lo fundamental. Gracias a todos. Bienvenido, Hugo. También en plena noche, la nieve se derrite blanca y la lluvia cae sin perder su transparencia. Es ella, la noche, la que nos libra de los reflejos, la que nos expande las pupilas. Lo que busca con su bastón el ciego es la luz, no el camino. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al caer la noche o una hoja cuando el viento no arranca, acuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé, ahora que he muerto en otro. Afuera ladra un perro. A la sombra, a la luna, para ser menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos una puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa. La lejanía de estar cerca sin tocarse como bordes de una misma herida. Adentro no cabe adentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos. Son siempre los labios de otros los que me anuncian mi nombre. Gracias. Buenas tardes. Los saludo en realidad
manejo teatral, pero entonces ahora estoy sacando. Saludos. A todo calculado. ¿Se me escucha bien así? ¿A mí? Bien, le dejamos el micrófono a Hugo. Bueno, después de esta hermosa lectura de Hugo, vamos a la presentación formal. Aclaramos que hacer una reseña biográfica de Hugo es imposible con brevedad, ¿sí? Podríamos estar todo el día hablando sobre quién es y sobre su vida, pero vamos a leer algunos datos quizás fundamentales para saber a quién tenemos aquí. Hugo Mujica nació en 1942 en Buenos Aires. Viajó por diferentes países de varios continentes, lo sigue haciendo. Estudió Bellas Artes, Filosofía, Antropología Filosófica y Teología. Obrero, artista plástico, sacerdote, poeta, ensayista, cuentista, pensador, creador. Entre poesía, narrativa, ensayística, antologías, recopilaciones, reediciones y traducciones, posee más de 70 libros publicados bajo su nombre. Y hoy nos va a acompañar para compartir con nosotros una charla sobre su obra, sus ideas, su forma de pensar y, por qué no, un poco sobre su vida. Bien. Vamos a empezar quizás por lo básico. ¿Podrías contarnos un poco cómo terminaste, cuál fue el inicio de este camino que te lleva a estar hoy acá? Vos viajaste a Estados Unidos siendo muy joven. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué te motivó a viajar ahí? Me motivó el ser joven. Entonces no te planteas tantos motivos. Cuando empiezas a plantearte motivos dejas de viajar porque los problemas son muchos. Cuando no te mandás y es que sos inconsciente, que es una de las maravillas de la juventud. Yo vengo de un mundo obrero, Avellaneda, todo eso, y me asfixiaba. Llegó un momento que me asfixiaba. Y además, o sea, yo por formación me formé en los años 50, cuando creo que nadie estaba todavía de ustedes, pero bueno, en la Argentina era Francia, o sea, el mundo era francés, o sea, el segundo idioma era el francés, todos los negocios eran. Después en los 60 empieza Estados Unidos a imponerse, pero en ese momento entonces también se pensaba a lo francés, o sea, era Sartre, era música francesa, entonces yo tenía toda esa formación, entonces mi idea era irme a Francia, porque Francia era lo que aparecía. Yo era menor de edad, entonces necesitaba permiso de mis padres, yo tenía un amigo muy amigo que íbamos a viajar juntos, lo hago corto, a mi amigo no le dieron permiso y a mí, yo en realidad había mentido en el trabajo diciendo, yo tenía que ir al servicio militar que era obligatorio, entonces si uno iba, él tenía que pagar igual el sueldo. Y yo negocié que me dieran toda la plata junta y renunciaba. Entonces, me dieron la mitad, entonces bueno, con eso yo me iba, de toda la plata que tenía. Comprar el pasaje. Mi amigo no le dieron permiso a los padres y yo pensé, bueno, sí, para darse en cuenta lo que es el joven abuelo. Bueno, igual mejor me voy a Estados Unidos porque puedo venir caminando cualquier cosa. No, ustedes se ríen, pero no tienen ni idea de lo que era un mundo antes de los medios de comunicación. O sea, yo todo lo que no sabíamos, no sabíamos mucho de nada, salvo que leas mucho sobre un país. Yo conocía las películas, yo decía que iba a vivir en las casas abandonadas que aparecían en las películas. Que es maravilloso, porque después termina siendo real todo eso. Yo me fui y no viví en casa abandonada, pero me hice una vida. Y esto es anecdótico, pero ahí aprendí algo muy impresionante, que si bien yo siempre tuve una confianza innata, yo no vengo del mundo anarquista, sindicalista, todo eso, tampoco tenía fe, Dios, nada de eso que maneja todo. Pero yo tenía una confianza en la vida y me pasó una cosa, yo voy a pedir la visa para ir a Estados Unidos siendo que no tenía trabajo, yo había renunciado, no me lo iban a dar nunca porque tenía 19 años, que es cuando todos se quieren ir, todavía era más
todavía no había la paranoia que rinde ahora todo, ¿no? Entonces uno iba a la oficina y había mucha gente, uno presentaba el pasaporte, unos papeles y le daban o no le daban la visa a uno. Yo presento los papeles, pasan 5 minutos, aparece un tipo que todavía me lo veo, traje azul, muy elegante. Señor Mujica dice, llama, todos miran, yo voy, me da la visa, me da el pasaporte, me da la mano, me dice, espero que mi país lo reciba como usted merece. Yo puse cara de, vamos a ver. Yo enseguida, en verdad, cara de nada, porque no sabía qué estaba pasando, pero me di cuenta que no, que pasaba lo que no tenía que pasar. Y me da la mano y me dice, saludos a su señor padre. Gracias, le digo yo, y me voy volando antes que me agarren y me saquen el pasaporte. Por 6 meses en la Argentina, en el gobierno de Frondizi, el canciller se llamaba Adolfo Mujica, igual que mi papá, que era el padre de Carlos Mujica, el cura que después lo mata. Bueno, ahí aprendí que el azar estaba conmigo. Y dicho y hecho, mi gran teoría, más allá de todo el intelectualismo, es el billar. O sea, la carambola. O sea, cuando me preguntan por qué tal cosa, siempre es por carambola. Uno se cree que está decidiendo. Pero la vida medio trae cosas y uno dice, bueno, no, no, para acá, entonces para acá uno organiza y hace creer que uno maneja la cosa. Hasta que viene otra pelota y me empuja, ¿no? Bueno, eso me rigió mucho y fue bueno, ahí me fui a Estados Unidos. ¿Supiste aprovechar la carambola? Sí, yo no diría, porque la carambola es a medias. Antes hablabas vos de que la tierra, yo soy de la tierra, hasta ahí. No, yo estoy con la co-creación, ¿no? O sea, las pelotas vienen, pero también uno estaba ahí, pero, o sea, siempre se escapa, ¿no? ¿Quién genera qué? ¿No? Porque si no también somos como, bueno, griegos, tintes del destino de una forma. Pero a mí me gusta esa idea de que con lo que la vida me trae yo hago algo. Pero la vida no lo tendría si no lo hice también yo, ¿no? Digo, está eso que se pierde el sujeto y objeto. Uno tiene que meterse en ese baile. Bueno, y ahí aterricé en Estados Unidos, yo tenía $37, no sabía inglés, una amiga me había escrito en una revista, I want to go to New York, porque yo iba a Miami, pero nunca esperé que me iba a contestar en inglés. Bueno, finalmente llegué y la vida empezó, y me quedé, fue maravilloso. Todos sabemos lo que es Estados Unidos, pero yo le debo tanto. Yo viví de los 20 a los 30 años, o sea, sigo siendo en algún lugar un joven neoyorquino, ¿no? Y ahí me dediqué mucho a la pintura, qué sé yo, y después trabajé mucho con las drogas, también todo eso con investigación. Los años 60 fueron riquísimos. Yo estaba medio en el mundo del hipismo y de la política, pero fueron años densos. Hasta pensar que mataron a Luther King, a Malcolm X, a Bob Kennedy, a John Kennedy, o sea, era un revuelo increíble esas épocas, ¿no? Muy rico. Y bueno, y embebí de todo eso, y después de un tiempo medio, todo eso ya se terminaba, o sea, los 60 se terminaban en 66, 67. Y ahí ya las drogas no daban para tanto, salvo que no se vuelve un drogadicto, pero como investigación, como búsqueda, todo eso es un tiempo. A mí me dio muchísimo, ¿no? Para deconstruir, sobre todo la escenografía de lo real. Y los caminos que se abrían era o uno seguía en la droga y se moría en un pulmotor, o se volvía un sistema que yo no pertenecía. Y si no, venía la vía más o menos mística, llamémoslo, que era todo Oriente que llegaba a Estados Unidos principalmente, ¿no? En los 50 la generación Beat, con Ginsberg y todo eso van a la India, y en los 60 la India viene traída por ellos. Y ahí yo me engancho con un gurú, Swami Satchidananda, que era todo un mundo para mí nuevo.
pero tenía la ventaja de ser como la religión sin la conciencia religiosa. O sea, no era la parroquia, todo lo que uno conoce, sino todos vestidos en color naranja. Era Oriente, todo el Oriente es una gran fantasía nuestra. Y ahí me engancho, y después mi gurú, cuando daba charlas, yo iba con él, él va a un monasterio trapense, yo ahí me enamoro del silencio, y estuve 7 años en silencio, entré ahí, y después salí, y bueno, hice otras 10.000 cosas, y ahora estoy acá. Bueno, queda claro que son varias vidas dentro de una, como dijimos. Y en ese silencio, que dura 7 años, ¿verdad? ¿Surge tu primer poema? Sí, en realidad yo no había escrito nunca, yo me dediqué a la pintura siempre. Para mí yo creí que iba a ser pintor toda la vida, ¿no? De chiquito, en la primaria ganaba premios por dibujo, o sea, después ya estudié pintura, todo eso, y en un momento la pintura me dejó. Y había estado como 3 años antes de entrar al monasterio, y después de unos 3 años de vivir ahí en silencio, empecé a lo que el silencio da, empecé a escuchar, ¿no? Ver que todo es expresividad, ¿no? Sí. Y ahí en un momento me vinculé con el escribir algo que estaba viendo y nací a esa concepción, ¿no? En ese silencio, esto es una pregunta que va más por curiosidad personal. ¿Hubo tentación de romper el silencio en algún momento? Tipo con un martillo, hacer ruido, porque eso rompe el silencio. No, quizás la aparición del lenguaje. No, para nada. No, porque estás en un clima de donde vienen haciendo silencio desde hace... Todo está adecuado a esa... Sí, digo, o sea, además es el campo, digo, eso es un silencio que no es tan diferente al hombre que vive en un campo, ¿no? Claro. Digo, no tenés noticias, no está... Nosotros en la ciudad hablamos por neurosis, no por comunicación, porque hay que hablar. Para punto. tapar el silencio. Y todo el tiempo estamos recibiendo información que no cabe en nosotros y sale. Pero de ahí estás en otro clima que está predeterminado a que te lleve a ese lugar. Exactamente. Y bueno, uno se abre a la escucha, porque vos solés decir eso, ¿no? En ese silencio te pudiste abrir a la escucha. ¿Puede lograrse algo parecido a esa apertura a la escucha precisamente en un ámbito como en el que vivimos, donde todos están tratando de tapar el silencio? Yo lo pondría en otro lugar. O lo haces ahora o nunca. No es que otra vez mejor o otra situación esto y lo otro, ¿no? Esa pregunta siempre me parece, vos entras que te diga que no, una pregunta casi de salvación. Vos planteate una cosa, o eso lo hago ahora o nunca, porque yo no estuve en el medioevo ni voy a estar en no sé qué, cómo va a ser después. Es una resolución que vos tenés que tomar. Y en cualquier época hubo gente que tomó la resolución de vivir su propia vida y no donde la vida o el sistema lo quiere situar, ¿no? Exactamente, sí. Y así como decís que la pintura te dejó, ¿podría pasar con la poesía lo mismo en algún momento? Si quiere. ¿Estás dispuesto a eso? Yo siempre estoy dispuesto a que como viví tantas formas de vida, ¿por qué no podría todavía esperarme otra nueva forma? Eso es verdad. Sí. O sea, la forma que me espera ahora es la muerte, que me parece también una aventura. Digo, pero bueno, no tengo idea de esa, ¿no? Pero digo, entre tanto, podría ser, sí. Bien. Pues mencionás la muerte, ¿no? En tu poesía aparece, yo me arriesgo a nombrarlo, ¿no? Quizás más el concepto de vida que el concepto de muerte. Es lo mismo. ¿Por qué sería lo mismo? Porque en este momento, cuando dije la palabra momento, de este momento ya está muerto. Atrás mío no está la memoria, el rollo de la memoria. Está lo que ya morí. Sí. Yo voy muriendo, yo soy la mecha de una vela. O sea, se va consumiendo y el otro se va derritiendo. Por una ilusión que nos permite nuestros sentidos y la memoria, etc., tenemos la idea que el pasado existe. Pero el pasado es todo lo que ya se quemó de la película que estamos pasando. ¿Y el futuro? El futuro no llegó. Bien.
Bueno, hoy cuando veníamos para acá hablábamos, ¿no? De esto de que vos me dijiste cada 10 años uno puede sentarse y mirar atrás. Sí. ¿Y qué ves si ves para los últimos 10 años en tu vida? En tu vida y en general en el mundo quizás o lo que vos llegás a percibir. No, lo que hablábamos, porque yo decía, bueno, los 60, que cuando yo viví, que uno vive día a día, no saca de una imagen que estoy viviendo tanto, ¿no? Digo, y es lo mismo todos los días. En los 70 uno mira atrás y dice, estos fueron los 60, entonces, ¿no? Toma perspectiva. No, mi perspectiva de los 10 años últimos, nada, no sé qué decir. O sea, de mi vida no sé qué decir, así. No, si miro en perspectiva, el otro día, hace poco, un Kramer, un escritor, hizo un libro sobre creatividad y me hizo un reportaje. Y ahí me salió una cosa que yo la había olvidado y que ahí me di cuenta como que a mí me gustan mucho en mis amigos, puedo tratarlo 10 años y en un momento me cuentan algo que sé que ese algo es toda la vida, ¿no? Yo tenía un amigo que me contaba una vez, no hace mucho, me cuenta que cuando él era chico tenía que ir al café de la esquina a buscar al padre, porque el padre era alcohólico, y que la madre lo mandaba. Y él se paraba al lado de la mesa y lo tenía que esperar porque estaba con otro borracho y él le compraba una Coca-Cola. Y a mí ese nene parado al lado de la Coca-Cola con otro borracho, entendí toda la vida de mi amigo, ¿no? O sea, yo siempre creo que hay una imagen que a veces la captan. Y cuando yo empecé a hablar me di cuenta de cuál era la imagen medio de mi vida. Mi padre era ciego. Entonces la ceguera era algo común, convivíamos con eso. No, nunca fue dramático. Pero desde chico mi gran fantasía era que yo tendría 7, yo era muy freak de chico. Yo peleaba con el sol, tipo, tenía que mirarlo hasta que el sol se volvía todo rojo y yo lo había ganado. Yo tenía grandes combates líticos. Pero yo iba a agarrar un bastón blanco, mi padre no tenía bastón blanco, pero yo iba, para que sepan que era ciego, me iba a ir a la esquina donde había una avenida, que para mí una avenida era el mundo. Entonces yo me iba a parar con el bastón blanco. Entonces la gente me decía, ¿quiere cruzar? Y yo decía, sí. Porque el hecho era que yo lo único que podía decir era sí. Entonces me cruzaban y enfrente me decían, ¿quiere cruzar para allá? Yo decía, sí. Y yo decía, que estoy loco, que era un nene, que yo quería ver dónde me llevaba la vida, ¿no? Y el que me hace el reportaje, cuando veo impreso, dice, bueno, y él le dijo que sí a la pintura y le dijo que sí, y empieza a ponerlo sí. Y me di cuenta que yo en ese momento estaba jugando, apostando qué quería hacer. Quería ir por la vida, a ver dónde lleva la vida, ¿no? Ese momento y para mí lo clave es cuando estás en un lugar, por eso quizás pude tener varias vidas, cuando determinada forma de vida deja de dispensar vida. Normalmente nos acomodamos ahí, ¿no? Pero ese es el hecho. Cuando tal situación ya no brota, ya no genera, ¿no? Y la valentía de decir, bueno, entonces me voy. Pero irse para nada, porque si te vas para otra cosa, seguís prolongando lo mismo. Ahí entra también un poco la cuota de suerte. Sí, y de salto, sí. Bueno, y eso te lleva a la poesía, de una u otra forma. Uh-huh. Y vos hablas mucho de la figura del poeta y de la poesía en sí. ¿Qué es un poeta para vos? ¿Qué tarea tiene el poeta? Teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos, podríamos decir el mundo moderno, pero un mundo lleno de ruido y donde hace falta pararse, hacer un poco de silencio, escuchar lo que hay alrededor. No, yo creo que un poeta no tiene nada que hacer, tiene que escribir poesía. Y todo lo demás es después. Pero una cosa es crear y otra después ya lo creado. Y eso puede servir para muchas cosas, para nada. Que no sirva para nada, quizás sea lo más revolucionario que puede hacer alguien, ¿no? Claro. En un mundo de utilidad y de producción. Pero yo creo que la creatividad es creatividad. Yo creo que la vida es sin porqué. Así que por el acto de vivir es
es extraordinario y maravilloso y completo, ¿no? Y yo creo que para mí la droga es la escritura. Y eso, el crear, después viene el otro. Después se edita, después se vende, si me hago millonario, encantado. Pero para mí el hecho es ese misterio de que no hay algo y acontece, ¿no? Que creo que es la gran intriga que quizás tengamos todos. ¿Qué fue eso de no estar y haber aparecido? El surgimiento de la vida. Y quizás lo más cercano a eso sea el estar en la creatividad, ¿no? Sí. Que es esa chispa que de repente acontece, que yo no la hice, se me dio, pero no se me hubiese dado si no la recibía, y si no la tengo, si no la hice. Todo eso que no entra en la lógica, ¿no? Conceptual. Y ese momento en el que surge quizás el poema, ¿cómo se da? Vos hablás a veces de que hay quizás un momento previo en el que sentís como que algo está por aparecer. Sí, eso ya es el poema. Y yo estoy en contra de eso. Dicen, corrige mucho usted. No, yo no corrijo, entonces te miran con cara de arrogante. Digo, porque no es que en un momento se termine y después lo corrijo. No, el poema se termina al final de todas las correcciones que fui haciendo. Pero el poema podrías decir que lo corregiste siempre, porque hasta que no lo terminaste no era el mismo poema, ¿no? Entonces el momento que ya empezás a intuir algo que se te va, simplemente, o sea, llamarle inspiración, llamarle revelación, llamarle musa, llamarle estructura, inconsciente, como quieras, siempre hay algo que atraviesa toda la historia de la creatividad, es que el comienzo es alteridad, ¿no? Pasa fuera de vos lo que después va a ser tuyo. Y bueno, lo primero es que algo te afecta, puede ser una palabra, puede ser algún disparador, una escena que ves, un temple anímico, un algo, ¿no? Que a veces, muchísimas veces después queda fuera, no entra, pero sí, fue lo que te suscitó, ¿no? Y después el hecho de aprender a seguir la escritura. La escritura siempre va adelante. Sí, a mí me parece excelente esa explicación porque, para los que no sepan, igual siempre lo comenta Sebastián, yo escribo poesía. Obviamente que no me voy a comparar para nada con Hugo, pero mucho más pena. Para mí somos los opuestos. Para mí es la misma sensación, es exactamente como lo describís vos, es esa alteridad, ¿no? Ese otro que está ahí y que a veces pasa y a veces baja al papel. No sé quizás si hay gente acá que escriba y lo pueda entender, pero es una sensación muy, muy linda, es una sensación muy buena. Y tu poesía suele ser, y de esto veníamos charlando antes, casi riéndonos, se va contando algunas anécdotas, breve, ¿no? Tienen, para que se entienda, para los que no conozcan quizás la obra de Hugo, no se va a llegar a ver, pero son poemas que no, de hecho no ocupan toda la página. Eso ha suscitado críticas en algunas personas. ¿A qué se debe la poesía breve? La selección de ese tipo de estructura. Me sale así. Sale así. No es un planteo que yo lo haga. No, en realidad yo soy muy sintético. Yo tengo problemas si doy clases, que a los 10 minutos ya dije lo que hay que decir. Después hay que seguirla porque uno le pagan por horas. Pero... no sé, a mí me vienen las cosas ya sintetizadas, ¿no? Mi casa es muy despojada, no sé, lo mío es así, lo despojado. Un hombre que viaja sin equipaje. Sí, viajo sin equipaje. Yo cuando entro a una casa, no lo digo, pero lo primero que hago es empezar mentalmente a tirar cosas. Todo me parece muy barroco en la existencia. Y por eso también lo comparan con lo oriental, que es una fantasía también, ¿no? Claro, sí. Pero no, a mí me sale así, digo, no me saldría largo, por así decirlo, ¿no? ¿Y en algún momento intentaste incursionar en estructuras poéticas, en verso medido, alguna cuestión por el estilo? No, yo nací después, sí. ¿Y la poesía que lees, que te gusta leer, es también así? No, por ejemplo, para mí lo más grande que hay en este país me parece el Orozco.
Orozco es de largo aliento y estructurada. Orozco es una estructura increíble. No, yo leo Hölderlin siempre, y tiene poemas de 10 páginas. No, yo no me identifico con la gente que tiene mi misma estética. Bien, perfecto. Mencionas a Hölderlin, eso nos puede llevar a Heidegger. ¿Qué importancia tiene Heidegger para vos, en tu vida, en tu obra? Cuando salió este libro, la palabra inicial, en esta edición, o sea, esta es la 10ª edición de este libro. Desde la primera a la última hay 30 páginas más porque siempre lo iba trabajando, etc. Y acá, entonces, escribo un prólogo para la 10ª edición diciendo, bueno, compren otros libros porque este ya está. Y yo digo que Heidegger es la persona con quien yo pasé más tiempo en mi vida. Entonces, yo he estado sentado estudiando a Heidegger desde hace 30, 40 años y lo sigo haciendo. Yo creo que nunca ha habido en mi escritorio, ha faltado un libro de Heidegger, que lo agarro por una cosa o por otra, ¿no? Yo Heidegger lo conocí o sea, Heidegger y Nietzsche se impusieron antes que como filósofo, como gente que hablaba a la estética, ¿no? Yo acá lo conocí a través de Noé Hochowitz, el pintor, y Heidegger es el tipo que, bueno, yo diría que con Heidegger y con Nietzsche, en cierta forma, o otros alrededor, es el planteo de que la filosofía puede ser literatura, ¿no? Sobre todo que si ya no es el ser, sino que es el devenir, necesita un argumento para ir explayándose, y no una síntesis o un método que siempre pertenecía al pensamiento fijo, ¿no? Entonces, para mí Heidegger escribe Ser y Tiempo, su gran libro, tan difícil como adictivo. Cuando él termina el primer volumen, que en realidad la primera parte iba a tener 3 partes, él se da cuenta, y él lo cuenta, que dice, no me salió el libro. Qué macana, escribí este libro, que es un éxito que va a ser eterno, pero para él no le salió. Y dice, ¿por qué no me salió? Porque el lenguaje de la filosofía ya no genera sentido. Genera razonamiento, pero no sentido, no existencia. Entonces ahí se pone a dar cursos sobre Hölderlin, etc. Y empieza a dar cursos en la casa de René Char, y empieza a escuchar él al lenguaje poético y responderle filosófica o pensativamente. Entonces, para mí Heidegger es esa. Además, Heidegger para mí no es lo que yo entienda de él, sino a dónde me lleva él. Para mí Heidegger es un lugar que él abrió, en el cual vos podés insertarse, y ahí, con diálogo con él, más o menos, pensás lo tuyo, ¿no? Para mí un creador es alguien que abre un mundo. O sea, antes de Kafka, el mundo de Kafka no estaba abierto. Antes de von Trier, en cine, ese mundo en el que la locura y el amor como identidad no estaba abierto, ¿no? Y Heidegger abre una hondura que todavía no había sido expresada o compartida. Y en el libro, nosotros tenemos acá, Hugo ya le mostró, la palabra inicial, que es uno de tus libros de ensayo más conocidos, el que más renombre te valió. Yo sé que quizás es como muy pretencioso preguntarte esto así, pero ¿a qué se refiere la palabra inicial? Es muy pretencioso. Exactamente. No, la palabra inicial es... inicial es una palabra... Yo diría que lo que plantea acá es el nacimiento de la palabra, ¿no? No el nacimiento histórico, por decirlo de la palabra, sino yo diría ahora, es el momento donde vos de alguna forma lográs deconstruir a la palabra como moneda de cambio y entras en el lugar donde la palabra es el hecho naciente y no lo ya nacido, ¿no? Por eso es la palabra clave en Heidegger es la escucha. O sea, lo último que va a decir Heidegger en su vida es qué queda en la vida y queda escucharla, punto, ¿no?
Entonces, la palabra inicial es aquella que cada vez se inicia de nuevo. Puede ser la misma palabra, pero si la decís desde ese lugar, la palabra va a ser portadora de sentido y no solamente de significado. Claro. Y eso se da en la poesía. Eso se tendría que dar en la poesía. O no, se puede dar en el pensamiento o se puede hacer mientras es una ensalada. Es una actitud ante la vida, una actitud de dejar que el otro manifieste lo que es, sin que o sea, es la actitud de entender la vida desde y no hacia. Dejar llegar, abrirse y dejar llegar, llegarse a manifestar, y eso es la creatividad. Y para ir cerrando, tu último libro se llama Señas hacia lo abierto. El concepto de lo abierto, ¿a qué refiere? Es bastante particular. Hugo es muy bueno dando títulos para libros. Sí. Es muy bueno, es un poeta, ¿no? Son títulos muy poéticos. Sí, pero eso fue... Sí, yo estoy encantado con los nombres nuevos de mis libros. Pero al principio debo confesar que el Gorosco me daba los títulos. Yo al principio no era malísimo para los títulos. Entonces ya leía los libros y siempre sacaba mis primeros libros de poesía, me los dictaba ella, que es un honor. Sí, ese es mi último libro de Heidegger, en el cual trato de rescatar, no ya, o sea, Heidegger en Ser y Tiempo es un filósofo. Cuando se pone a la escucha de la tradición, de la mística de Maestro Eckhart, para él Maestro Eckhart, el místico, es su maestro. O sea, él lo dice en muchos lugares y él piensa que el pensamiento místico es lo más alto que hay y piensa que en su último escrito lo llama su maestro de vida y de libros. Y yo trato de rescatar esa no tanto al filósofo, del cual él se designa para decir que eres un pensador, ni siquiera al pensador, sino al que para mí es el Heidegger de la tradición sapiencial. Ya es el hombre grande que pasó por el barro y por la gloria, y ¿qué le queda a él, no? Y le queda el misterio, la reverencia y lo abierto. Y ante el misterio, ante las cosas dejarlas ser, en el sentido del desde, de la libertad, que dejarlas ser, que es decir, dejarlas manifestar, ante el misterio el asombro y la reverencia, y uno se queda ahí y entonces empieza a escuchar, porque todo eso habla. Excelente. Bien, ¿tenemos tiempo para hacer algunas preguntitas? ¿Sí? ¿Les parece? Te pido permiso a vos, Hugo. Si leo yo 2 poemitas. Y después ustedes digan quién les gustó más. Leo los tuyos igual, no los míos. Bien. Tenemos acá. Se acuesta el sol y todo parece en vilo, como para anunciar un secreto. No basta con cerrar los labios. Al silencio hay que escucharlo, dejar que nos diga él lo que de nosotros callamos. Ahí ya le agarré, así que va ganando vos. Nada de lo que se va se lleva todo, ni en lo que regresa vuelve lo perdido. Es siempre entre pedazos que palpamos la vida, es solo entre resquicios que la inmensidad se asoma. Y este es el que le gustó a mi esposa, que es público difícil. Abrir la mano solo suelta lo aferrado. Hay que soltar lo que no se tuvo. El deseo es lo que amarra. Bien, muchas gracias. Vamos a abrir 5 minutitos para preguntas. ¿Quién quiere empezar? No sean tímidas. Sí. Buenas tardes. Usted dijo, bueno, que comenzó a escribir una vez que estuvo en el monasterio. En el monasterio. Bien, yo lo que quería saber es en qué momento fue, digamos, el primer cruce con la literatura. ¿Cómo usted comienza, si de chico o de adolescente, leía usted
tenía acercamiento a la literatura o simplemente ya fue de grande. Estoy por llegar a grande. No, yo no era, o sea, me dedicaba más a la plástica, a pintar, todo ese mundo. Leía muchísimo, pero siempre ensayos, hasta el día de hoy, pues yo no leo tanto literatura en sí misma, ¿no? Leo poesía, pero raramente, o sea, tengo que pescar algún autor, pues, Héctor, Kafka, yo, entonces he leído toda la obra, etc. Pero no, yo no era lector de literatura, era lector de ensayos porque me interesaban más las ideas, digamos, que la fantasía, en el buen sentido. ¿Alguna otra pregunta? Ahora no vayan ahí diciendo, no, Mujica dice que no hay que leer. Sí. Hola. Claudia, y cuando usted habla del silencio, desde su punto de vista, ¿qué nos podría decir si fue bueno ese momento de silencio y si nos recomendaría a nosotros, qué nos podría dejar también unos momentos de silencio? Si fue bueno. Sí, fue bueno. Sí, es bueno, no fue. Si bien viví eso a intensidad, para mí es constitutivo. Yo escribo desde el silencio. Para mí es el lugar, si querés, de la palabra inicial. Es ese lugar donde uno no escribe desde uno, sino, como había dicho antes, es el lenguaje que se dice en uno, ¿no? Uno lo que aprende. El silencio a mí lo que me dejó, o sea, el silencio en sí no existe, como no existe la nada. Es el lugar donde no hay nada y por eso puede haber cosas. Y el silencio no es nada, pero por eso puede haber palabras. Si no hubiese palabras, si no hubiese silencio entre las palabras, no se escucha. Sería música continua. Entonces el silencio para mí es un lugar, es un espacio. Está bueno transitarlo. Habitarlo mejor, sí, pero hay que entrar transitándolo. Sí, es difícil, ¿no? Pero creo que es, o sea, nosotros venimos de la tradición griega, para la cual somos animales que hablan, por así decirlo simplemente, ¿no? Yo creo que no, que somos animales que escuchan. Cuando yo nací, yo no hablaba. A mí el hablar me lo dio la comunidad, me vino de afuera, pero me vino porque yo sí, como animal, escuchaba. Entonces, para mí la escucha es fundante del poder del después hablar. Y si uno vuelve a esa, casi diría, esa animalidad, desde ahí se culturaliza de nuevo a través del lenguaje, pero cada vez desde un lenguaje inicial, ¿no? Un lenguaje que brota, no un depósito. Cuando se refiere a la nada, ¿es poesía? Y nada, ahí estamos clarísimos. Todo lo que diga ya es algo. Es un lugar no es lugar. Pero... Acá hay una pregunta. Sí. Te hago una consulta. ¿Qué me inspiró el poema ese hace apenas unos días? O sea, ¿qué lo inspiró? ¿No? Yo sé el contexto por el cual escribió, pero yo vi, o sea, las pausas que usted hizo y la poesía, y creo que ese fue el silencio que usted marcó la emoción que sintió al escribirlo, ¿no? Sí, ese poema lo escribí, o sea, cuando murió mi padre, yo estaba en la India y todavía no había esa neurosis de la comunicación que era carísima. Hablaba una vez por mes, por ahí, cada 20 días llamaba a mi madre y siempre le preguntaba, papá, ¿cómo estás? Está bien. Y me había muerto, pero bueno, no me dijeron nada, me pareció muy sabio porque bastante desgracia tiene la India, como para que encima tengan que pensar que se me había muerto mi padre con ese dolor que de alguna forma transita la India. Así que cuando volví, creo que fue mi forma de duelo, ¿no? Fue muy loco porque cuando yo volví, me acuerdo que un amigo me acompañó a la casa, yo vivía con mi madre, con ellos, decía, toda la vida casi.
Y fue porque me acuerdo que entré y me volví como un chico, porque yo miraba a ver si era verdad que mi padre se había muerto o iba a aparecer. Y decía, no, era ridículo como razonamiento, ¿no? Pero a mí me parecía que, claro, cuando uno no ve un muerto, el muerto desaparece, pero no sabes. Y bueno, esa fue mi experiencia. Después de ese tiempo escribí ese poema, ¿no? Que sé que llega muchísimo siempre. Sí, más a lo que perdieron, ¿no? Un ser querido como un padre o una ¿Perdón? Más a las personas que por ahí perdimos. Sí, en algún siempre, en la mitad por haber descontado que es lo primero que uno pierde, el padre y la madre. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos, Hugo, haber venido tan humildemente hasta acá. Perdón por tan poco, pero te agradecemos todo lo que nos diste. Muchas gracias a todos.